completa. Como ustedes recuerdan, el primer domingo que empezamos a hablar en esta serie, estuvimos hablando de que para que una iglesia fuera completa, habían tres fundamentos o tres cosas esenciales que deberían haber dentro de esa iglesia. Lo primero que tenía que existir para que una iglesia fuera completa era que debía haber una iglesia, una relación sana y de responsabilidad entre la congregación y sus líderes. En esos dos domingos pasados hemos visto ese principio y lo hemos visto desde la perspectiva del hermano Pablo y desde la perspectiva del hermano Pedro. Vimos también que el otro requerimiento para que exista una iglesia completa es que debe existir una relación correcta entre los hermanos de la misma congregación. Y el tercer punto, que ese va a ser el próximo domingo que va a estar predicando el hermano Dani, que viene desde Puerto Rico, es nuestra relación para con Dios. Y vimos que en la primera predicación, el pastor, basándose en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 12, nos decía que dice la palabra: os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan, y que los tengan en mucha estima y en amor por causa de su obra. Y el pastor vimos en la primera predicación que cuáles eran esos líderes a los que la congregación tenía que tener por mucha estima y tenerlos con mucho amor. Y vimos que desde la perspectiva de Pablo, la persona o el líder que la iglesia, la congregación tenía que tener en alta estima es aquel líder, es aquel pastor, es aquella persona que predica todo el consejo de la Escritura. No que ajusta las Escrituras para su propio beneficio, no que ajusta las Escrituras para hacer una enseñanza, sino que predica todo el consejo de la Escritura, aunque eso vaya en contra de cosas que hace. Vimos que el segundo punto era que ese líder que la iglesia debe tener en alta estima era aquel mismo que mientras predica
se amonesta a sí mismo y amonesta a la congregación. Es el líder que está todo el tiempo, no es aquel líder que está todo el tiempo ustedes, sino que se amonesta a sí mismo, que reconoce sus errores y que por medio de la escritura reconoce cuando está mal y esa escritura lo redarguye y lo amonesta. Y vimos que desde la perspectiva de Pablo, el tercer punto del que estuvimos hablando era que no era un líder que era codicioso de los bienes de la iglesia, sino que era una persona que trabajaba. Como decía Pablo, cuando se dirigió a los ancianos de Mileto, le decían: no he tenido ni he codiciado nada de esta iglesia, sino que al contrario, mis manos me han sido suficientes para ganar mi sustento. Domingo pasado estuvimos viendo esa misma línea de pensamiento, pero viéndolo a través de la perspectiva de Pedro. El apóstol Pedro, que fue un apóstol que vivió con Jesús, que tuvo la oportunidad de caminar con Jesús por 3 años, de tener esa enseñanza directa de Jesús, sino no al contrario como Pablo. Pedro lo vio, Pedro comió con él, Pedro caminó con él, Pedro lo vio sufriendo, Pedro lo vio cuando se transfiguró. Tenía una perspectiva sobre aquel líder. La iglesia debe tener en alta estima y en gran amor. Y vimos que eran 3 cosas que el pastor le llamó los 3 no. A la persona o al líder que la iglesia debe tener en alta estima, según la perspectiva de Pedro, era aquel líder que su labor es voluntariamente, y como decía el primer no, que no fue por imposición. El líder no está impuesto, el líder se hace porque tiene ese deseo, esa necesidad de llevar el mensaje, tiene ese deseo de ayudar a otras personas. No es porque le dicen: tú tienes que ayudarlo, tú tienes el estudio, tú tienes los conocimientos y tú tienes que hacerlo. No es por imposición, sino que es algo voluntariamente. El segundo no que Pedro decía era que no sea que el líder debe tener y hacer las cosas en beneficio de la grey y no en su propio beneficio. Y el tercer no era que no se enseñoreara de la grey, sino tomara como que esa grey es suya y tomara situaciones o hiciera cosas que no tiene que hacer, sino que la viera con amor, la guiara con amor, con ternura, conociendo que no es la grey de él, que es la grey de Dios. Así que vimos esas predicaciones estos últimos 2 domingos y hoy vamos a estar hablando y vamos a estar predicando acerca de cómo la congregación se debe comportar entre ellos mismos. Y a pesar de que nosotros vamos a estar predicando de los versos 14 al 15 de Primera de Tesalonicenses 5, y usted puede ver eso que está escrito ahí, que lo vamos a leer, dice Primera de Tesalonicenses 5, del 14 al 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a todos los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Y a pesar de que usted lee eso ahí y usted entiende con solamente ojeada que usted le dé a esos versículos, qué es la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos los unos con los otros, este mensaje que yo les voy a traer a ustedes, yo no sé ustedes, a mí me duele un poco el predicarlo, porque independientemente que yo lea eso ahí, independientemente que por las 2 últimas semanas o 3 semanas yo he estado leyendo esos versículos, tratando de traerle esos principios, iglesia, yo no hago muchas de esas cosas que están ahí. Y a mí me duele que nosotros, como a veces como individuos, conocemos lo que Dios quiere de nosotros, conocemos lo que Dios demanda de nosotros porque lo leemos en la Escritura, pero cuando llega el momento de ponerlo en práctica, cuando llega el momento de hacer las cosas que Dios demanda de nosotros, no lo hacemos. Yo me siento, yo no sé si usted se acuerda, cuando usted iba a la escuela y estaba casi un mes completo
cogiendo clases de español, de gramática, de acentos, de coma, de verbo, de diferentes tiempos. Y cuando llegaba, y usted estuvo ese mes completo, estudie, y cuando llegó la oportunidad de coger el examen, se colgó, o no lo quiso ir a coger, dijo, no, yo cuántas clases te digo. Así nos pasa a nosotros cuando nosotros no ponemos en práctica las enseñanzas de la Escritura. Es difícil, iglesia, porque todos y cada uno de nosotros fallamos en este particular. Pero lo importante de todo esto, como decía el pastor en las predicaciones anteriormente, es que como persona que el Señor me ha puesto a traer este mensaje para ustedes, hay que enseñar todo el consejo de la Escritura, aunque eso nos señale a nosotros y aunque eso a nosotros nos duela, porque para eso el Señor nos ha puesto, para que enseñemos todo el mensaje de la Escritura y podamos entonces, a luz de su palabra y su Escritura, cada día ir perfeccionándonos en la figura de Cristo. Hace tiempo yo estuve leyendo acerca de un gángster. Yo no sé si a usted le gustan ese tipo de cosas, no que a mí me gusten, pero estuve leyendo acerca de este personaje. Era un gángster judío, se llamaba Mickey Cohen. Y Mickey Cohen, para esa época de los 50, era un gángster terrible en el área de Hollywood y cerca de esas áreas de Chicago, Los Ángeles. Era bien reconocido, bien temido, y era una persona que no tenía escrúpulos, no tenía ningún tipo de valores. Y miren lo que es importante, y le voy a decir por qué lo estuve leyendo. Estuve leyendo esto porque estaba viendo que en una de las predicaciones de Benny Hill, que usted sabe que Benny Hill es un varón de Dios que hizo muchas campañas y predicó y mucha gente se convirtieron. En una de las predicaciones y de las campañas de predicación que hizo Benny Hill, este hombre aceptó al Señor Jesucristo. Un par de años más tarde, esta persona fue confrontada por un hermano de la iglesia que vio a lo mejor por ese tiempo, ese espacio de tiempo, que su conducta reflejaba la misma conducta del mismo Mickey Cohen anterior, que hacía las mismas cosas. Y cuando fue confrontado, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Bueno, a mí nadie en ningún momento me dijo que cuando yo venía a ser cristiano, yo tenía que dejar las amistades que tenía, que todos eran unos gángsters. Nadie me dijo que yo tenía que dejar de trabajar, que su trabajo era el enriquecimiento por cosas ilícitas, de venta de, ¿cómo que se llama? Alcohol, trasiego de alcohol, ¿cómo que se llama eso? No es trasiego, ¿cómo que le dice? Eso mismo. Raqueteo y tráfico de alcohol, tráfico de cigarrillos, se metía en las uniones, hacía todo este tipo de cosas donde van y sobornaban a las personas, donde vendían protección a los negocios. Ese era su trabajo, pero nadie, según él, le había dicho a él que él tenía que dejar ese estilo de vida y vivir un estilo de vida diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo esto, Billy Graham ganó una notoriedad grandísima porque es el predicador que se puede ir a la tumba a decir, él convirtió un gángster de la magnitud de Mickey Cohen. Pero la pregunta que yo me hice cuando estaba viendo esto, ¿habría una iglesia, hubo una Grey comprometida con esta persona para enseñarle a él los principios que él debía de hacer? Hubo una iglesia, hubo un pastor, a lo mejor hubo una congregación que se interesó por la vida de esta persona para que en el cabo de 2 años, cuando fuera confrontado, no dijera, a mí nadie me dijo, no dijera, a mí nadie me explicó, no dijera, a mí nadie me instruyó. Porque, iglesia, independientemente que nosotros tenemos la responsabilidad de instruirnos por medio de la palabra del Señor, como congregación nosotros tenemos que velar los unos para los otros. Y es por eso, iglesia, que nosotros vamos a estar hablando en esta mañana de para que nosotros seamos una iglesia completa, que es lo que nosotros tenemos que estar
completos, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Para poder entender esto, iglesia, vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Hechos, capítulo 2, versículo 44. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Dice la Escritura en Hechos, capítulo 2, versículo 44, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos, iglesia. Estaban juntos. Para nosotros poder entender qué es lo que nosotros como iglesia debemos hacer, nosotros tenemos que estar al contacto de lo que era y al pendiente de lo que fue el primer modelo de iglesia. Primer modelo de iglesia que se estableció después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Todos estaban juntos, iglesia. Como usted ve eso, ahí nos da algo bien importante, y hay un principio bien importante que nosotros tenemos que entender, iglesia. Es que yo estuve hablando hace tiempo, hace unos cuantos viernes atrás, acerca de la unidad, la importancia de la unidad en la iglesia. Y nosotros hablamos de un principio que es fundamental para cada uno de nosotros, y es que la unidad persevera, la unidad preserva la continuidad. Cuando usted está unido, usted preserva una continuidad. Cuando todo el mundo está unido, y no solamente unido, cuando me hablo de unidad me refiero a que estemos todos aquí apiñados, así que juntemos todas las sillas y que no haya espacio entre sillas, sino que estemos todos juntos, que estemos unidos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. La unidad, iglesia, preserva la continuidad, la unidad de aquellas personas en aquel tiempo, el permanecerse unidos, el permanecerse instruidos en la doctrina de los apóstoles, el permanecerse unidos haciendo las buenas obras en la tierra, en aquella área, resultó, al cabo de unos 200 y pico de años después, más tarde, de que todo lo que se conocía como el imperio que dominaba aquella área adoptara el cristianismo como su religión oficial, donde ya todo el mundo hablaba acerca de Dios libremente sin tener que tener el problema de ser perseguido. Pero eso comenzó con un grupo de 120 hombres juntos, unidos en un mismo propósito, en una misma dirección. La unidad, iglesia, preserva la continuidad. Algo que me llama la atención en ese mismo versículo es, si usted lo puede ver, es en el versículo 42, que lo hice de al revés, de atrás para adelante, ¿verdad? Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, iglesia. Este grupo de personas que estaban unidas, que se unieron en ese propósito, perseveraban. Y la palabra el verbo perseverar es algo que usted hace, que usted se esfuerza en hacerlo, pero es algo que usted lo hace de una manera voluntaria. Como vimos ahorita, como decía el hermano Pedro, la Grey, la persona que es líder de la Grey, no puede hacerlo, así como el líder de la Grey no puede hacerlo por imposición, debe ser voluntariamente. Nosotros voluntariamente hacemos estas cosas, de permanecer unidos en el mismo pensamiento, de permanecer unidos en el mismo propósito,
porque hemos sido instruidos en todo el consejo de la Escritura. Es por eso, iglesia, que como es algo que debe ser voluntario en cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 12, cuando empieza su exposición nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y cuando vamos al versículo 14 vuelve nuevamente y dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Es un ruego, es una súplica de Pablo hacia los miembros, porque Pablo entiende y en su mente está bien clara que es algo voluntario, que nosotros tenemos que hacer, pero que a la misma vez, si no lo queremos hacer, no lo hacemos. Y Pablo nos está diciendo: usted quiere una congregación que sea completa, pues yo le voy a decir lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que tener en autoestima a sus líderes. Usted tiene que velar por los agregos. Es lo que tenemos que hacer. Que no todo el tiempo lo hacemos, ¿verdad, iglesia? Pero es lo que tenemos que hacer. Pablo nos exhorta por medio del ruego, porque Pablo entiende que es algo voluntario. Algo voluntario, iglesia. Lo primero que nosotros, primer principio, el cual le quiero hablar en esta mañana y quiero hablar acerca, es de que para que haya una iglesia completa debe haber una unidad entre sus miembros. Ya vimos lo que nos decía Hechos 2 del versículo 44. Estaban unidos. Usted lee del versículo 44 en adelante, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Unidad, iglesia. Lo primero que debe haber en una congregación completa es la unidad. Y vuelvo y le digo, iglesia, no es la unidad a la que estamos acostumbrados a, que es la unidad de que el ministerio tal hizo un almuerzo, pues vamos a estar unidos colaborando y ya eso es así. No, iglesia, es unidad de pensamiento y unidad de propósito. Una iglesia que tiene que estar unida en un pensamiento, unida en el mismo propósito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Y que todos y cada uno de los miembros caminen en esa misma dirección. Debe haber un liderato que exprese claramente hacia dónde vamos y cómo es que vamos a llegar hasta allá, para que el pueblo unido camine en esa dirección. Unidad, iglesia, unidad de pensamiento y de propósito. Que si lo que vamos a hacer es ayudar a una persona, que todos nos unamos y ayudemos a esa persona. Que si lo que vamos a hacer es orar para que el Señor nos provea de un edificio nuevo, que todos y cada uno estemos unidos en ese mismo propósito. Que si el propósito es ayunar para que el Señor libere los jóvenes de sus influencias y problemas del mal que hay, que toda la iglesia se involucre, que todos estemos unidos en el mismo propósito y con el mismo pensamiento. Que la iglesia se rija y que todo lo que se haga sea basado en la Escritura. Porque nosotros podemos estar unidos de pensamiento y en propósito, pero podemos estar haciendo cosas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como dice el versículo en el 12, que tengamos a esos líderes en estima, porque esos líderes nos han enseñado a nosotros todo el consejo de la palabra. Nosotros conocemos la palabra, regidos por lo que dice esa palabra, movámonos en esa misma dirección, todos con el mismo pensamiento.
debe haber unidad dentro de la iglesia. Ustedes, yo no sé si se acuerdan, los que han tenido la oportunidad de ver la película 300, no le digo que es tremenda película, porque verdaderamente no lo es, pero hay un principio bien importante que me gustó de esa película. Eran 300 personas contra un ejército de te diga, allí aparecieron hasta rinocerontes, elefantes, animales que yo nunca había visto en la vida, ejércitos de elefantes gigantescos. Increíble, ¿verdad? Lo que hace Hollywood. Pero el principio es bien importante, y es que eran 300 personas contra todo este ejército, y este ejército de 300 personas tenía el entendimiento, el pensamiento de que ellos unidos actuaban como un solo grupo, como una sola célula, y esta gente batalló contra un montón de personas más antes de que pudieran sucumbir ante el ejército, creo que fue babilónico o asirio. Y era bien interesante. Una de las cosas que me llamó la atención fue que cuando vino una persona que fue el que los delató, y obviamente por eso fue que perdieron la batalla, esta persona tenía una deformidad física. Y cuando habló con el rey para que fuera incluido en ese ejército, el rey le dijo: mira, yo quisiera, pero tú no tienes la capacidad de subir el escudo a cierta altura. Tú no puedes meter la lanza a cierta distancia. ¿Y qué va a pasar? Que eso, yo ponerte a trabajar por tenerte pena porque tú no quieres hacer, lo que va a resultar es que yo voy a afectar el performance de todos los otros que yo tengo aquí. Yo no puedo sacrificarlos a ellos por darte la oportunidad de trabajar a ti. Y a mí me gustó ese ejemplo por la unidad, porque esta gente, si usted ve la película, a través de media película, aniquilaron un montón de gente, pero todos porque formaban, caminaban y se movían todos en esa misma forma, en esa misma unidad. Otra de las cosas, iglesia, que nos dice el texto, para que haya una iglesia completa, es que debe haber compromiso, iglesia, entre sus miembros. Porque nosotros podemos estar unidos, como le dije ahorita, nosotros podemos estar apiñados y no tener compromiso los unos con los otros. Yo puedo estar en un grupo donde yo pueda venir y ver a mis hermanos y verlos con ellos y comentar con ellos y hablar con ellos el domingo, pero saber que el hermano entonces el martes tiene un problema con el auto y se la resuelva ya él. O ver que hay un hermano que tiene una necesidad donde en su casa no hay compra, no hay comida, y wow, qué pena, wow, Dios mío. Qué compromiso, iglesia. Ver a un hermano que usted sepa, que usted habla con él el domingo y saber que el miércoles le dice: mira, el hermano fulano de tal, yo como que lo vi en tal y tal sitio con otra persona que no era la esposa, se veía medio, ¿sabes? Y nosotros decir: eso es asunto de ella, que se lo resuelvan ellos. Eso es allá su matrimonio, que ellos se entiendan como puedan. Podemos estar unidos, pero si no tenemos compromiso los unos con los otros, iglesia, nosotros no vamos a poder actuar como actúa una iglesia completa. Usted en ese versículo 14, mira lo que le dice: que amonestéis, que sostengáis, que seáis pacientes, que tengamos compromiso los unos con los otros, iglesia. Una iglesia completa, sus miembros andan en unidad de pensamiento, andan en unidad de propósito, pero son miembros comprometidos los unos con los otros. Tiene que ser una iglesia que ande velando. Y cuando yo digo que es una iglesia que ande velando, no quiero que pensemos que seamos una iglesia bochinchosa, porque nosotros hemos de una manera u otra adquirido ese pensamiento de que cuando alguien vela es porque estaba bochinchando. ¿A usted le pasó eso? Yo cuando vivía en Puerto Rico, vivía en Aguadilla y vivía en una casa que era como de 3 pisos, nosotros teníamos el basement. Y en mi casa, en la privacidad de mi casa, yo a veces no podía quitarme la camisa o andar en ropa interior por la casa, porque siempre había una vecina de al lado que quedaba más alto y la señora siempre estaba por la ventana así, velando para la casa, a ver qué era lo que uno hacía en la casa. A ese tipo de velar es que yo no me estoy refiriendo, iglesia, me estoy refiriendo a que velemos, que estemos
al pendiente los unos de los otros, viendo dónde hay necesidad. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es la necesidad que hay dentro de nuestra iglesia? Cuando estamos unidos, iglesia. Cuando estamos unidos. Cuando estamos unidos y cuando estamos comprometidos los unos con nosotros. Nosotros, mientras la iglesia esté más unida, más tiempo tenemos nosotros de conocernos unos a los otros, de ver qué cosas es las que pasan en la vida de cada uno de nosotros y de poder entender qué es lo que está pasando y poder ayudar de una manera correcta. Tenemos que estar unidos y con compromiso entre nuestros miembros. Como usted ve, le estaba diciendo los versos de amonestéis, los verbos de amonestéis, de que sostengáis, alentéis y seáis pacientes. Son verbos que son en una forma activa y en una forma constante. Eso no es algo que lo hicimos una vez y ya pues se acabó. Ya lo hicimos una vez, ya cumplimos las obligaciones delante de Dios, sino que es algo que es activo. Que si a lo mejor, y por usar el ejemplo, hoy Sandy tiene una situación, pues estamos trabajando con la situación de Sandy, pero la semana que viene a lo mejor trabajamos con la situación de Mala, porque no podemos que ya le ayudamos a Sandy y decir, no, pero que ya le ayudé. Es que si nosotros somos hermanos y estamos unidos, tenemos compromiso, tenemos que ayudarnos día a día en cada cosa que suceda en nuestra congregación, los unos por los otros. Romanos 15:1 dice que así los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de aquellos que son ¿qué? Débiles. De aquellos que son débiles. Debemos sobrellevarla. Pero cuando nosotros sobrellevamos la flaqueza de los que son débiles, nosotros tenemos compromiso, iglesia. Usted no tiene compromiso con sus hermanos, nosotros no tenemos compromiso con nuestros hermanos. No podemos sobrellevar ninguna flaqueza de nadie, al contrario, no vamos a llevar ni las nuestras. Sobrellevemos las flaquezas de los débiles y dice que no nos agrademos a nosotros mismos. Cuando usted busca el libro de Ezequiel 17:19, Dios le dice a Ezequiel, yo, hijo de hombre, te he puesto por atalaya delante de tu pueblo, ¿verdad que sí? ¿Y qué fue lo otro que le dijo Dios? Dios le impartió una responsabilidad adicional a Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel, si tú escucharas que viene el enemigo y tú adviertes a esta nación perversa de que viene el enemigo y ellos no te quieren hacer caso, y el enemigo viene y los mata a cada uno de ellos y mueren, ellos murieron, pero tú libraste tu alma porque le anunciaste que venía el peligro. Le dice, pero si tú ves que viene el enemigo y tú no tocas la trompeta y tú te quedas ahí tranquilo y el enemigo venga que se los coma, como lo que estábamos hablando ahorita, que no tengas compromiso con tu hermano y a ese hermano le pasa una cosa peor en la vida, el hermano sí va a pagar por ese pecado, pero ¿qué dice la Escritura? Que el Señor te va a demandar a ti lo que pasó en esa situación. ¿Por qué? Porque tú pudiste haber hecho lo correcto, que era molestarlo, y no lo hiciste. Y una iglesia que tiene compromiso con sus miembros, cuando los ve haciendo cosas que no están correctas, los amonesta. Cuando ve a una persona que está débil, lo anima. Cuando ve a una persona que está en necesidad, lo ayuda. Y aprende a ser paciente. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestras flaquezas. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras flaquezas. Cuando usted no es paciente, y se lo digo porque a mí me ha pasado muchas veces, es porque nosotros juzgamos la situación de otro a través de una fortaleza mía. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo estoy juzgando esa situación de otra persona a través de una fortaleza mía, como yo en esa área no tengo deficiencia, soy una persona que lo puedo hacer, pero no puedo entender por qué esta otra persona tiene esa situación, porque la estoy juzgando a través de lo que es mi situación. Pero a lo mejor
lo que es para mí una fortaleza y es una deficiencia para otro una fortaleza puede ser una deficiencia en mí. ¿Y qué va a pasar? Que esa persona no va a poder entender el por qué yo actúo de esa manera o el por qué yo hago las cosas de esa manera, porque dentro de su mente no cabe una forma de hacerlo más que la que él tiene, porque en esa área no es deficiente, es una persona que es completa, que es completo en esa área. Tenemos una iglesia que tener compromiso con nuestros miembros. Tenemos que tener compromiso y unidad para que seamos una iglesia completa. Lo tercero, iglesia, que para que exista una iglesia completa es que debe haber acción social entre sus miembros, iglesia. Acción social, y vamos a poner que la iglesia actúe ante las necesidades de su congregación. Porque para mí es fácil decirle a una persona, por ejemplo, tú estás cometiendo pecado porque tú estás con otra persona que no es tu esposa, y ahí lo dejas. ¿Verdad que sí? Y a esa persona lo amonesté. Pero, ¿dónde queda el trabajar con esa persona? Porque nosotros no sabemos si a lo mejor la razón por la cual esa persona está teniendo esa actitud es porque hay algún tipo de problemática. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que nos involucramos. Vamos a hablar, mira, vamos a hablar con tu esposa, qué es lo que está pasando. Vamos a buscar una forma de ver de qué manera, a través de la escritura, restauramos esa relación. No solamente la iglesia tiene el compromiso con sus miembros, sino que tiene el deber también de actuar ante esas situaciones que se presenten. Por eso es que dice que amonestéis a los ociosos, que la alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes, que mire que ninguno pague a otro mal por mal. Nosotros debemos estar activos, constantes, ayudando a nuestros miembros. Debemos hacerlo, y le digo, iglesia, debemos hacerlo. Y esto para mí es bien difícil porque yo no lo hago. Como decía el pastor los otros días, nosotros tenemos que ver las cosas negras o grises. Si yo tengo la oportunidad de hacer esto 40 veces al menos y yo lo hago 20, pues no hay algo, yo no puedo coger y decir, yo lo hago a veces, porque eso me va a satisfacer a mí. Pero si yo no lo hago todo el tiempo que se me presenta, no lo estoy haciendo. O es blanco o es negro. O sea, o lo hago o no lo hago. Lo hice 10 veces de 50, pues vamos a sacarlo por número, eso es un 5% o un 10%, lo que sea. No, iglesia, no juguemos esos juegos. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Tenemos que tener ese deber y esa acción social. Hechos 4. Este es el capítulo de Hechos 4. Versículo 34. Es lo que dice en Hechos 4, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No había necesidad, iglesia. No había necesidad. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos se ayudaban. Y aquí usted lo puede ver desde una perspectiva, a lo mejor en el sentido material, donde si había una necesidad material, se vendía una propiedad, se traía, se le ayudaba para que todos tuvieran sus necesidades básicas, las tuvieran, no carecieran de ellas. Pero iglesia, de la misma manera, todas y cada una de las situaciones que surgían dentro de esa iglesia se dilucidaban de la misma manera, iglesia.
se deslucidaban de la misma iglesia, de la misma manera. Todos unidos, con compromiso, velando por el bienestar de uno y del otro. No velando por nuestro propio bienestar, sino velando por el bienestar de la grey antes del bienestar de cada uno de nosotros. Lo vimos ahorita en el libro también de Hechos 2 del capítulo 44 al 45, donde hablaba sobre lo mismo. No había necesidad dentro de ellos. Y el último principio, iglesia, que quiero enseñarles, que para que exista una iglesia completa, no solamente debe haber unidad, no solamente la iglesia completa debe tener compromiso, la iglesia completa debe tener acción social entre sus miembros, sino también que para que exista una iglesia completa, la iglesia debe dar testimonio de su transformación por sus obras, iglesia. Debe dar testimonio de su transformación por sus obras. Es lo que dice el versículo 15 de Primera de Tesalonicenses 5. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno uno para con otros y para con todos. Es fácil, iglesia, dentro de una congregación, hablar, ayudar, extender la mano, porque somos hermanos, porque nosotros entendemos que la palabra de Dios nos instruye a que nosotros con nuestros hermanos seamos de una manera distinta. Pero mire lo que dice el versículo. El versículo dice que no paguemos a nadie mal por mal, antes siempre seguir lo bueno para unos, para nuestros hermanos, para nuestra iglesia, para nuestra congregación, como para con todos. Lo que nosotros practicamos aquí, iglesia, lo que nosotros aprendamos aquí, debe ser algo que nosotros nos manifestemos cuando no estamos aquí, cuando no estamos con hermanos, sino que debe ser algo que se manifieste cuando nosotros estamos en nuestro diario vivir. Le digo esto, iglesia, ¿por qué? Porque a veces nosotros vivimos vidas donde salimos del templo, llegamos a casa, me quité el sud de la piedad y lo puse en el gancho de la percha y viví de lunes a sábado viendo necesidad, pudiendo ayudar a otras personas que a lo mejor no eran hermanos en la fe, pero que necesitaban esa ayuda, haciendo cosas indebidas, criticando, vacilando, no dando la mano, no ayudando. Y el domingo vengo, saco el sud de nuevo y me lo pongo y vengo aquí. El hermano bien sumiso, me tiro de rodillas ahí, doy 4 vueltas, grito y me paro. Cuando llego a casa de nuevo, vuelvo y hago lo mismo. Porque a lo que son mis hermanos, yo les estoy dando un testimonio de que a lo mejor yo puedo ser una persona piadosa. Pero aquella gente que está allá afuera, que me ve a lo mejor todos los días, aquella gente o a la gente que me va a ver solamente una vez en la vida, no le estoy dando el ejemplo que debo dar. Así que nosotros tenemos que dar testimonio por nuestras obras. Mateo 7:16, Cristo hablándole a sus discípulos, hablándole acerca de las personas que son de Dios, le hablaba que por los frutos los conoceréis. Por los frutos, iglesia, se conoce la persona. La persona que es nacida de nuevo da fruto espiritual. Y volviendo al libro de Hechos 2:47, dice que el pueblo que crecía en favor
Dice que la iglesia crecía con en favor del pueblo. ¿Y qué pasaba? Que cada día Dios añadía los que han de ser salvos. Porque iglesia, cuando usted se comporta allá afuera como Dios quiere que usted se conforme, eso da testimonio de un corazón transformado. Y usted no sabe si esa persona con la que usted está compartiendo allá afuera es esa persona que Dios en ese momento la puso delante de usted para que una vida piadosa, para que una vida transformada, que se ría por ese principio de dar testimonio por sus obras de Cristo Jesús, pueda tener la oportunidad de conocer al Señor. Así que vimos, iglesia, que para que haya una iglesia que se encuentre completa, debe haber unidad entre sus miembros. Y vimos que era unidad de propósito, unidad de pensamiento. Para que haya una iglesia completa, debe existir un compromiso entre sus miembros. Para que hubiera una iglesia completa, debe haber acción social entre sus miembros. Y que la iglesia debe dar testimonio de su transformación por sus obras. Vamos a estar puestos en pie. Padre nuestro, santo y poderoso, estamos delante de tu presencia, Señor. Por lo menos yo, reconociendo, Dios, que esto que hemos estado instruyendo a tu creer, instruyendo a tu congregación en esta mañana, yo no lo he puesto en práctica. Tu palabra dice en la carta de Santiago que procuremos ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores. Te pido, Señor, que me hagas hacedor de ella. Que, Señor, que no lo haga cuando pueda, que no lo haga cuando me sienta cómodo, que no lo haga cuando yo quiera, Señor, sino que lo haga cuando tú lo presentes. Que en todo momento en que tú presentes situaciones en las cuales tú quieras que yo como Grey, sea con mis hermanos, trabajemos con ellas y que trabajemos con ellas, Señor, de la manera correcta a través de tu escritura, Señor. Es tu Grey, son tus hijos, son mis hermanos. Y queremos, Señor, estar unidos en el mismo propósito. Yo quiero que seamos una familia grande, que nosotros aquí en esta tierra podamos experimentar esa unidad que vamos a experimentar en los cielos cuando seamos arrebatados y reunidos contigo, Señor. Que podamos vivir de esa misma manera aquí, queriéndonos, amándonos, amonestándonos, exhortándonos, animándonos, redarguyéndonos cuando haya que hacerlo, Señor, a través de tu escritura. Tu Dios, que eres grande, te pedimos, Señor, que pongas ese deseo en cada uno de nuestros hermanos, que pongas ese deseo, ese amor, que pongas esa unidad, que pongas ese compromiso, que pongas el deseo de actuar ante las situaciones de nuestros hermanos, y que, Señor, más que todo, que pongas ese deseo de testificar al mundo cuán grandes cosas tú has cambiado en nuestras vidas, Señor. Que tú pongas ese deseo en cada uno de mis hermanos. Y te pedimos, Señor, en este momento, que si hay alguna persona que quiere hacer ese compromiso, que quiere pasar delante del altar, Señor, y decirte, Señor, yo sé que no te he fallado, yo sé que te he fallado, yo sé que no lo he hecho de una manera constante. Señor, que pase al frente y queremos orar por él. Te pedimos estas cosas, Señor. El altar está abierto. Puedes pasar al frente. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo. Necesitamos de ti. Hemos pecado. Hemos dejado
Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también